el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, ha denunciado públicamente recibir amenazas de muerte constantes, de día y de noche. El mandatario asegura que esta difícil situación no es agradable y que, en el plano personal, no le merece la pena seguir al frente del club. Sin embargo, afirma que continúa para garantizar el futuro de la entidad de Nervión y dará un paso al lado cuando su labor ya no sea necesaria. Respecto a la manifestación, ya lo he dicho, respeto a todos los aficionados del Sevilla Fútbol Club, cuento con el apoyo de la mayoría del capital social, al igual que el resto del Consejo, y esto es una sociedad anónima deportiva. Con respecto a mi situación personal, creo que también lo he explicado. Yo no he venido al fútbol a ser amigos, yo he venido al fútbol a gestionar el club y ahora como presidente a dar los pasos necesarios para garantizar el futuro del Sevilla Fútbol Club. Y yo entiendo que a la gente no le guste, a mí personalmente hay veces que tampoco me gusta. A mí me gustaría tener, como tuvimos en la temporada 2019-2020, 200 millones de euros para fichajes y aspirar a clasificarnos para competición europea, pero la realidad económica es la que ha dicho José Ignacio, que tenemos que desinvertir y generar plusvalía. El año pasado vendimos a nuestros 3 o 2 de nuestros mejores jugadores, o nuestros 2 mejores jugadores, más Stanis, que era la mayor promesa de la cantera, en casi 70 millones de euros entre fijos y variables, y nos hemos gastado 250.000 euros. Hombre, si yo hubiera tenido que escribir una carta a los Reyes Magos para ser presidente del Sevilla, esa seguro que no era. A partir de ahí, Manolo, se están dando los pasos necesarios para garantizar a medio y largo plazo el futuro del Sevilla Fútbol Club. El pacto que he dicho que me vincula a la gestión del club, el pacto y el apoyo de los máximos accionistas y la responsabilidad de tener claro que las medidas que se están adoptando son necesarias para garantizar la supervivencia y el futuro del Sevilla Fútbol Club. Yo creo que ya le he contestado esa pregunta. Miren, Mael, aprovecho para soltar algunas ideas de índole económico, ¿vale? La deuda neta del Sevilla Fútbol Club son 88 millones de euros. 88 millones de euros. Con respecto a la cuenta de pérdida de ganancia, cuando yo asumo la presidencia del club, que yo llevaba ya 17 años en el Sevilla perdió 84 millones de euros y la cuenta de pérdida de ganancia se mejoró a 54 y este año se va a mejorar. Sabremos si se produce alguna venta o no antes del 30 de junio, si se va a mejorar más o menos esa cuenta de pérdida de ganancia. Respecto a la tesorería, el club tiene tesorería más que suficiente, ahora mismo tenemos más de 50 millones de euros en caja, con lo cual no tenemos tensiones de tesorería. Respecto al patrimonio neto a efectos de causas de disolución, el club tiene 104,3 millones de euros de patrimonio neto a efectos de causa de disolución. Tenemos una situación económica controlada, porque hemos ido haciendo cosas para que esa situación económica estuviera controlada, pero tenemos un problema de límite de coste de plantilla. A día de hoy no podemos inscribir ni a Juan Iglesias, ni a John Guridi, debemos dinero de inscripciones de la temporada pasada por diferentes matices, con lo cual inscribiremos con el 20% de las plusvalías o 35% en función de si el jugador es o no un jugador franquicia, y con el 60 o el 70% de los ahorros, de los costes, de las desinversiones que tenga el Sevilla. Con lo cual, el problema del Sevilla es del límite de coste de plantilla. Si se hiciera una ampliación de capital, por ejemplo, de 80 millones de euros, se generarían 25 millones de límite entre salarios y amortización esta temporada y 20 millones la que viene. Ahí podemos hacer en el Excel cualquier tipo de suma. ¿Con los accionistas puede existir esa posibilidad? ¿Lo ha hablado usted con los accionistas? Que no he acabado de contestar, Ismael. Entonces, esa ampliación de capital la puede hacer quien quiera, pero uno de los motivos por los que los accionistas están trabajando en la venta, porque consideran que se acelerarían los procesos de esa hoja de ruta que se está cumpliendo, porque viniera un inversor con capacidad para hacer esa ampliación de capital. Lo que quiero transmitirle es que el Sevilla no necesita una ampliación de capital para seguir regenerándose deportiva y económicamente. Pero si se amplía capital, no nos pasaría como esta temporada, que hemos competido con una plantilla efectiva de 47 millones de euros en lugar de los 87 que nos costaban, porque hay jugadores que a nivel deportivo y económico, como sabéis, penalizan el proyecto, y empezamos con una plantilla con un coste de 80 millones de euros, que 30 millones de euros de esos 80 siguen siendo penalizados por jugadores que vienen de una época de Champions, donde esos costes nosotros los podíamos asumir, y si se hace una ampliación de capital, pues se va a tener una plantilla más cara, que en teoría es más buena y que tendrá que acudir al mercado pues con más capacidad de inversión, pero no vamos a poner excusas, no nos vamos a justificar, no vamos a llorar, y con lo que tenemos vamos a hacer un equipo competitivo para volver a aspirar a lo que el Sevilla tiene que hacer en ese proceso de reconversión, que es mantener la categoría.
Yo ya he dicho cuáles son los motivos por los que estoy en el Sevilla Fútbol Club. Me vincula un pacto de socios que suscribí en 2019, me vincula el apoyo del Consejo al igual y el del resto de la mayoría del capital social al igual que el resto del Consejo, y estoy en el Sevilla por responsabilidad porque creo que se están tomando las medidas necesarias para garantizar el futuro del Sevilla Fútbol Club. ¿La cláusula existe? Creo que ya le he contestado la pregunta. Con respecto a lo primero, los accionistas mayoritarios ya han hecho un comunicado donde dicen que estamos en un periodo transitorio porque han decidido vender sus acciones o sus paquetes de acciones en el Sevilla Fútbol Club durante el tiempo que dure eso, 1 día, 3 meses, 4 meses. Seguiremos gestionando el club como si la venta no se fuera a producir, y el de que se produzca, yo igual que vine al Sevilla me iré. Y con respecto a Sergio, han dicho el director deportivo que a día de hoy tenemos 7 centrales. No es una posición que estemos pensando, y después con los parámetros económicos que tengamos, la dirección deportiva pondrá nombres conforme a los perfiles marcados por el entrenador, y si podemos permitirnoslo bien, y si no, pues iremos a otras opciones. Y habéis visto que de momento ya hemos traído 2 jugadores libres, adelantándonos a circunstancias del mercado. Tendremos que ir a jugadores cedidos, tendremos que luchar con las armas que tenemos económicas que nos permitirán las inscripciones deportivas. Víctor, me lo habéis preguntado muchas veces y claro, es que no ha contestado. Yo le he escuchado hasta la última palabra. A ver si es posible que cuando yo hable me escuchéis, por favor. Llevo 1 hora escuchándole. Sí, pero que es que usted ha acabado de hablar. Cuando usted acabe de hablar, me avisa y yo ya ha terminado. ¿Ya ha acabado? Vale, pues ahora empiezo yo. Yo ya he dicho que suscribí en 2019 un pacto de socios que está sometido a cláusulas de confidencialidad. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que desvele unas cláusulas de confidencialidad? Que es que no le puedo decir otra cosa. Yo estoy en el club por responsabilidad, porque me apoya la mayoría del capital social como el resto del Consejo, y por una cuestión de responsabilidad. Responsabilidad, firmé un pacto y porque nos apoya la mayoría del capital social. Si no le gusta mi respuesta, es que es la que le puedo dar. Me lo podéis preguntar 30 veces, que voy a contestar lo mismo. Y me lo puede preguntar todas las veces que quiera, yo le voy a volver a contestar. Los máximos accionistas han dicho que están en un proceso de venta del club, hay un periodo transitorio hasta que se produzca dicha venta, y el Consejo de Administración que va a gestionar el club es el actual, y el presidente que va a dirigir o liderar ese Consejo de Administración soy yo. Los accionistas confían, al igual que yo y al igual que las instituciones deportivas, financieras, y los inversores que vienen a preguntar o a interesarse por la compra de los paquetes mayoritarios, la hoja de ruta que se está ejecutando. La hoja de ruta es la que hay que hacer, mientras que sigamos compitiendo con plantillas, como he explicado antes, con un coste de 80 millones de euros, donde 30 o 35 o 40 millones de euros no jueguen en el Sevilla de manera asidua, como ha dicho Eduardo, y mientras que nos subsanemos esos errores deportivos y económicos que hemos tenido y que penalizan los proyectos deportivos, y tengamos plantillas con un coste iguales a los de Osasuna, Mallorca, pues seguiremos compitiendo por esas circunstancias. Esos contratos afortunadamente acaban en el año 2027, que es de 1 año de contrato, y a partir de ahí, pues Sevilla, en el momento que pueda confeccionar plantillas de entre 80 y 120 millones de euros, que es lo que cuestan las plantillas de los clubes que aspiran a otra cosa, dentro además del matiz de que esta temporada creo que todos coincidimos que ha sido muy extraña, porque ha habido momentos que 10, 12, 14 equipos, 6, 8 han estado en 2, 3, 4 puntos, y ganabas 2 partidos y te acercabas al séptimo, perdías 2 partidos y te acercabas al descenso, incluso te ponías en puestos de descenso. Pues es la realidad actual del Sevilla, y todo el mundo, incluido el Consejo y los máximos accionistas, apoya la hoja de ruta que se está ejecutando. La puede ejecutar José María del Nido Carrasco, Pepito Pérez, el de Los Palotes. Yo llevo desde que vengo aquí contestando lo mismo, porque es que cada vez que vengo aquí me preguntáis siempre lo mismo, entonces tengo que contestar lo mismo. Vamos a ver, vamos a hacer una reflexión objetiva. El año pasado el Sevilla se salva con 41 puntos a falta de 2 jornadas, y vendemos a nuestros 2 mejores jugadores y a nuestra mayor promesa en 70 millones de euros. Nos gastamos 250.000 euros en 8 jugadores y hemos sumado 43 puntos. No creo que nadie pensara que íbamos a sumar 70, ¿no? Es que es muy complicado con 200... Estoy hablando yo, por favor. Con 250.000 euros trae 8 jugadores y hemos hecho, partiendo la base que no estamos contentos con la temporada, que hemos sufrido lo que no está en los escritos. Yo he sufrido también lo mío, igual que todo el mundo, con las 3 semanas en el que el Sevilla se estaba jugando la permanencia. Pero que es que es nuestra realidad económica. Nosotros en la temporada 19-20 quedamos cuartos, nos habíamos gastado 200 millones de euros en fichajes y nuestra plantilla costaba el doble de la que costaba el 5º clasificado. Por eso quedamos cuartos. Entonces, es que esa es la realidad. Yo puedo decirle otra cosa. Si me preguntáis otra cosa, contesto otra cosa, porque siempre me preguntáis lo mismo. Yo dije hace tiempo que yo, por el bien del Sevilla, me sentaría con quien fuera.
dentro de con quien fuera, estaría cualquier persona, por supuesto José María del Nido Benavente. Miguel Ángel, yo soy, mientras que siga siendo presidente del Sevilla durante el periodo de transición hasta que se produzca la venta del Sevilla Fútbol Club, yo me voy a sentar en el palco, en casa y fuera, como he hecho siempre, siendo consejero, vicesecretario, secretario, vicepresidente y ahora presidente. Yo ya lo he dicho, respeto a la afición, le doy las gracias por apoyar al equipo. Cuando están con el equipo es más fácil que estemos cerca de ganar que estemos cerca de perder. Que no les puedo decir otra cosa, que tengo que contestarles siempre lo mismo. Víctor, es que yo ya he contestado esa pregunta. Si los más... No, esta no. Otra vez me va a interrumpir cuando hable yo. Déjame que te conteste, por favor. Pero cuando acabe de preguntarme, empiezo yo. No me dejan porque me quitan el micrófono. Esto es una sociedad anónima deportiva. Si yo no contara con el apoyo de la mayoría del capital social o el Consejo no estaría aquí. En el Consejo se nombra al presidente. Si yo no contara con el apoyo del Consejo, yo no sería presidente. ¿Le he contestado ya la pregunta? Ahora cuando acabe la rueda de prensa nos damos un abrazo sentido. Gracias. No es de cachondeo, ¿no? Pero que es verdad. Sí que no, ahora nos lo damos.